continuación se definirá el concepto de cantidad de movimiento e impulso. La cantidad de movimiento es una magnitud física vectorial que mide la intensidad del movimiento de un cuerpo. Dicha de otra forma, la cantidad de movimiento representa qué tanto se opone un cuerpo a que se modifique su movimiento, siendo P la cantidad de movimiento, siendo M la masa del cuerpo, siendo V la velocidad del cuerpo. Al ser representada como una magnitud física vectorial, la cantidad de movimiento debe ser representada por su magnitud, su dirección y su sentido. La velocidad nos determinará la dirección y sentido del objeto. También se debe recalcar que la cantidad de movimiento depende de la masa del objeto. Al ser muy pesada, presenta más dificultad para modificar su movimiento. Determinar la cantidad de movimiento de la pelota de masa 4 kilogramos con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Sabiendo ya que la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad, tenemos los siguientes datos. Masa igual a 4 kilogramos y velocidad a 3 metros sobre segundo, lo cual, empleando la fórmula, tendríamos lo siguiente. P igual a 4 por 3i, y suponiéndose que va en el eje X, igual a 12i. En el siguiente ejemplo se muestra la misma pelota pero con un ángulo de disparo de 37 grados, lo cual representa que P es igual a 4 por 3 seno de 37 grados más 3 coseno de 37 grados es igual a P igual a 9.584i más 7.222J. El impulso es una magnitud física vectorial que mide el efecto que produce una fuerza durante el intervalo de tiempo que actúa sobre el cuerpo. Otra forma sencilla de saber el impulso es, sabiendo que fuerza es igual a masa por aceleración, tendríamos entonces que fuerza va a ser igual a la masa por la variación de la velocidad sobre variación del tiempo. Pasando variación del tiempo a multiplicar a la fuerza, tendríamos que fuerza por variación del tiempo va a ser igual a la masa por la variación de la velocidad. Y masa por variación de la velocidad es igual a cantidad de movimiento. Por lo tanto, sabemos que impulso va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Impulso. El impulso es el producto entre una fuerza y el tiempo durante el cual está aplicada. Es una magnitud vectorial. El módulo del impulso se representa como el área bajo la curva de la fuerza en el tiempo. Por lo tanto, si la fuerza es constante, el impulso se calcula multiplicando la fuerza por intervalo del tiempo, mientras que si no, lo que se calcula integrando la fuerza entre los instantes de tiempo entre los que se quiera conocer el impulso. Un patinador de 80 kg de masa le aplica a otro de 50 kg de masa una fuerza de 25 kg durante 0.5 segundos. ¿Qué velocidad de retroceso adquiere el primero y qué velocidad final toma el segundo? Datos. Masa 1 igual a 80 kg. Masa 2 igual a 50 kg. Fuerza es igual a 25 kg fuerza, que es igual a 25 kg fuerza por 9.8 por 665 newtons sobre 1 kg fuerza, que es igual a 245.17 newtons. Tiempo es igual a 0.5 segundos. Fórmulas que vamos a utilizar. Impulso es igual a fuerza por tiempo. Impulso es igual a masa por velocidad. Solución. Impulso es igual a fuerza por tiempo. En impulso 245.17 newtons por 0.5 segundos. En impulso es igual a 122.58 kilogramos
masa sobre segundo. El impulso en el momento del choque es el mismo para ambos cuerpos y el impulso también es igual a la cantidad de movimiento. Impulso es igual a masa 1 por velocidad 1. Impulso sobre masa 1 es igual a velocidad 1. Velocidad 1 es igual a 122.58 kilogramos masa sobre segundo entre 80 kilogramos. Resultado. La velocidad de retroceso del primer patinador es velocidad 1 es igual a 1.53 metros sobre segundo. Impulso es igual a masa 2 por velocidad 2. El impulso sobre masa 2 es igual a velocidad 2, por lo cual la velocidad 2 es igual a 122.58 kilogramos masa sobre segundo entre 50 kilogramos. Resultado. La velocidad final del segundo patinador es velocidad 2, que es igual a 2.45 metros sobre segundo. Cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento o momento lineal es el producto de la velocidad por la masa. La velocidad es un vector mientras que la masa es un escalar. Como resultado obtenemos un vector con la misma dirección y sentido que la velocidad. La cantidad de movimiento sirve, por ejemplo, para diferenciar dos cuerpos que tengan la misma velocidad, pero distinta masa. El de mayor masa, a la misma velocidad, tendrá mayor cantidad de movimiento. Su fórmula es P, que es cantidad de movimiento, es igual a la masa por su velocidad. Ejemplo, una persona de 75 kilogramos camina con una velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es su cantidad de movimiento? P, que es igual a la cantidad de movimiento, es igual a la masa por velocidad, que es igual a 75 kilogramos por 2 metros sobre segundo, que eso nos da un total de 150 kilogramos por metro sobre segundo. Cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que relaciona la masa y la velocidad de un cuerpo. Esta representa qué tanto se opone un cuerpo a que cambie su movimiento. La fórmula de la cantidad de movimiento queda representada como cantidad de movimiento es igual a masa por el vector de velocidad. Las unidades en el sistema internacional de la cantidad de movimiento son kilogramos por metro sobre segundo. Las unidades de la masa son en kilogramo y las unidades de la velocidad en metros sobre segundo. Antes de poder ver los problemas, debemos recordar que un vector cuenta con magnitud, dirección y sentido. Estas quedan representadas mediante vectores unitarios. Como podemos recordar, el vector unitario en el eje X es la letra Y y el vector unitario en el eje Y es J. Ejemplo 1. Se tiene un cuerpo de 60 kilogramos de masa que viaja a una velocidad de 50 km por hora, como se muestra en el dibujo. Determine la cantidad de movimiento. Entonces tenemos nuestro dibujo y vamos a sacar los datos. Tenemos una masa de 60 kilogramos como nos lo plantea el problema y una velocidad de 50 km por hora. Ojo aquí. Recuerden que las unidades en el sistema internacional para la cantidad de movimiento en la cuestión de la velocidad son metros sobre segundo y aquí nos las están dando en kilómetros por hora. Entonces hay que realizar la conversión, la cual nos va a quedar 13.888 metros sobre segundo. En la solución vamos a sustituir valores. El valor de la masa tenemos 60 kilogramos y ojo aquí también, esta velocidad está en manera escalar, hay que convertir en la forma vectorial. Para convertir la forma vectorial hay que recordar los vectores unitarios de los cuales hablamos ahorita. Y vemos que la velocidad está sobre el eje X, como se señala aquí. Entonces se va a multiplicar la velocidad por su vector unitario, que sería el Y. Entonces quedaría 60 kilogramos por 13.888 metros sobre segundo por I.
Y haciendo la multiplicación tenemos que el resultado sería 833.28 kilogramos por metro sobre segundo y como podemos ver, estas son las unidades en el sistema internacional de la cantidad de movimiento. Ejemplo 2. Se tiene un cuerpo de 240 gramos de masa. Si tiene una velocidad de 30 metros sobre segundos a un ángulo de 38 grados con respecto a la horizontal, determina la cantidad de movimiento. Entonces, pues es igual, tenemos un cuerpo de 240 gramos, pero a diferencia del otro problema, tenemos la velocidad a un ángulo de 38 grados con respecto a esta horizontal, que vendría siendo el eje X. Entonces, datos. Tenemos una velocidad de 30 metros sobre segundo y tenemos una masa de 240 gramos. Que recordemos que las unidades en el sistema internacional de la cantidad de movimiento son en kilogramos. Al realizar la conversión tenemos 0.24 kilogramos. En la solución, como podemos observar, la velocidad está entre los dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces hay que descomponer la velocidad en X y en Y. Entonces la velocidad en X es igual a la velocidad por el coseno de 38 grados. Tenemos, como se puede observar aquí, para poder recordar un poquito más de trigonometría, tenemos los 38 grados, tenemos nuestra velocidad en X, nuestra velocidad en Y y nuestra velocidad normal. Entonces, la velocidad en X son los 30 metros sobre segundo por el coseno, porque es adyacente, de 38 grados. Y nos queda 23.640 metros sobre segundo. Y al igual que descompusimos la velocidad en X, lo hacemos en Y. Ahora vemos que la velocidad en Y es opuesto. Entonces sería velocidad por el seno de 38 grados. Entonces sería 30 metros sobre segundo por el seno de 38 es igual a 18.470 metros sobre segundo. Y ya que tenemos los valores, hay que sustituir. Entonces tenemos masa, quedamos que era 0.24 kilogramos y hay que recordar, estos valores son escalares, hay que convertirlos a vectorial. Entonces sería, por ejemplo, podemos ver aquí la velocidad en X que está sobre, vaya la redundancia, sobre el eje X, y la velocidad en Y sobre el eje Y. Entonces recordemos que sobre el eje X el vector unitario es Y y en el Y es J. Entonces hacemos la multiplicación, serían los 23.640 por el vector Y y los 18.470 por el vector J. Entonces ya al hacer toda la multiplicación nos va a quedar 5.6736 y más 4.4328 J metros sobre segundo. Hay que recordar muy bien esto, porque la cantidad de movimiento siempre va a ser vectorial. Entonces debemos de poner mucha atención con los vectores, y al momento de hacer este tipo de problemas, cuando llevan ángulo que tenemos que descomponerlo, tenemos que identificarlo. Como el ejemplo anterior estaba más sencillo porque solamente estaba sobre un solo eje, que es en el eje X. Si fuera sobre el eje, por ejemplo, si esta velocidad fuera sobre el eje Y, o sea hacia arriba, nada más aquí cambiaríamos la foto, porque está cambiando su vector unitario, que vendría siendo la dirección y el sentido.